Buenos días. Vamos a empezar la clase hoy día lunes 11 de octubre, ¿no? Bueno, en las clases anteriores habíamos empezado en la parte de conjuntos, las definiciones, clase de conjunto y operaciones, ¿no es cierto? Nos habíamos quedado en el desarrollo de algunos ejercicios. Esa parte de conjuntos es un poco extensa. Y bueno, vamos a hacer un poquito más de ejercicios. Continuamos con conjuntos para pasar después a otro tema, ¿no? Como no sabemos que ustedes tienen el material tienen a la mano, vamos a hacer el ejercicio número 15. Si lo tienen a la mano, el ejercicio 15, vamos a pasar acá. El ejercicio número 15. Voy a copiar en la pizarra, por favor, un momentito. Mira, el ejercicio 15. Ahí lo tienen en pantalla. Voy a copiar en la pizarra, ¿ya? Bueno. Dice el ejercicio 15, tengo el conjunto E tal que X pertenece, está formado por elementos X, tal que X pertenece a los naturales y X mayor o igual que 7, menor o igual que 10. El ejercicio F está formado por elementos X, tal que X pertenece a los naturales y X mayor o igual que 4, menor o igual que 14. Me piden hallar cuántos elementos tiene, ¿no?, el cardinal, ¿no?, el cardinal de conjunto potencia de E intersección F. Para hallar este E intersección F, tengo que hallar los elementos del conjunto E y del conjunto F. Tengo que hallar los elementos de cada conjunto. Entonces vamos a pasar por acá. Voy a hallar el conjunto E, ¿ya? Entonces aquí tengo X, que pertenece a los naturales. Dice que X es mayor igual que 7 y menor igual que 10. Entonces, el conjunto E va a estar dado por 7, 8, 9 y 10. Entonces, estos son los elementos de E. Y los elementos de F, dice que F mayor igual que 4, menor igual que 14. Entonces va a ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
¿no es cierto? Ya tengo tanto los elementos de E y los elementos de F. Ahora, recordamos la operación de intersección de conjuntos. La intersección de E con F. ¿A qué va a ser igual? A todos los elementos que están en E y también están en F. La intersección quiere decir los elementos. Estamos recordando aquí la operación de intersección. Todos los elementos que están en E y están en F. A ver, por ejemplo, acá tengo el 7. Acá también tengo 7. No pinta muy bien. Tengo también 8 y aquí también tengo 8. Tengo 9 y aquí tengo 9. Tengo 10 y aquí tengo 10. Entonces la intersección va a estar formado por los elementos de, ¿cuáles son? El 7, el 8, el 9 y el 10. ¿No? Los elementos de E intersección F va a estar formado por 7, 8, 9 y 10. Ahora, necesitamos conocer cuál es el cardinal o cuántos elementos son. Serían 4, ¿no? O sea, n es igual a 4, ¿correcto? N es igual a 4. Ahora, ya tengo que E intersección F es 7, 8, 9, 10, o sea, n vale 4 en ese caso. Entonces, ¿a cuánto es igual el conjunto potencia? ¿No? Potencia de E intersección F. ¿Cómo obtengo yo el conjunto potencia? Para obtener el conjunto potencia, quiere decir que voy a obtener todos los conjuntos y subconjuntos que puedo formar. Voy a tener 7, 8, 9, 10, 7 con 8, 7 con 9, 7 con 10, 8 con 9, 8 con 10, 9 con 10, 7, 8, 9, 10, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Pero ¿cuántos elementos va a tener ese conjunto? Entonces va a ser 2 elevado a la n, ¿no es cierto? 2 elevado al cardinal del conjunto. ¿Cuántos elementos va a tener ese conjunto? En este caso, el valor de n vale 4. 2 a la cuarta. Entonces, P E intersección F va a ser 16. ¿Cierto? Entonces, el conjunto potencia de P intersección F va a tener 16 elementos, ¿no? Que resulta de la combinación de ¿cuál? ¿De qué? El conjunto potencia va a resultar, potencia P es E intersección F, va a resultar de todos los conjuntos o subconjuntos que puedo formar de acá. Va a ser 7, 8, 9, 10. ¿Qué más? 7 con 8, 7 con 9, 7 con 10, y así. Y el total de elementos que voy a formar o voy a tener son 16. ¿Cómo he obtenido eso? Recuerden, por la definición del conjunto potencia. ¿Cómo obtengo el conjunto potencia? Va a ser 2 elevado al cardinal. En este caso tiene 1, 2, 3, 4 elementos. O sea, n vale 4. Por eso que es 2 a la cuarta, 16. Entonces, el conjunto potencia de n va a tener 16 elementos. O sea, todos estos, ¿no? 16. Ahora, todavía no termina ahí, ¿no es cierto? Porque me falta decir cuántos elementos tiene el conjunto potencia E intersección F. ¿Cuántos elementos va a tener? 16, ¿no es cierto? 16 elementos. Entonces, el total de elementos del conjunto potencia E intersección F va a ser 16 elementos. ¿Ya? Entonces estamos aplicando operación de intersección, el conjunto de hallar el cardinal y el conjunto potencia.
Voy a pasar a copiar el número siguiente. Creo que no habíamos hecho el 15. Voy a hacer, perdón, este es el número 15, pero me parece que no habíamos hecho el 14. Entonces vamos a hacer el 14, ¿ah? Un poquito para que quede, para reafirmar esto. Voy a copiar en la pizarra, por favor. Bueno, hacemos el 14 porque este nos habíamos salteado, me parece. Disculpe que no tengo el material aquí a la mano, solamente lo he logrado copiar. Bueno, el 14 es parecido al número 15 que habíamos hecho. Dice, sea en el conjunto C, me dice que el conjunto C está formado por los elementos X, tal que X pertenece a los naturales y X es menor o igual que 5. El conjunto D está formado por elementos X, tal que X pertenece a los naturales y X mayor que 2 y menor que 9. Entonces vamos a ver, si me piden hallar el cardinal, o sea, cuántos elementos tiene el conjunto potencia de C unión D, de la operación de unión. Entonces vamos primero hallamos los elementos tanto de C como de D. C, ¿qué elementos va a tener? Bueno, como son naturales y menor o igual que 5, o sea, va a ser 1, 2, 3, 4 y 5 incluido, ¿no es cierto? Lo incluye el número 5 porque es menor o igual. Luego, el conjunto D va a ser igual a ¿qué? Mayor que 2 y menor que 9. O sea, va a ser 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿No? Porque es menor que 2, mayor que 2 y menor que 9. Entonces, ahora la operación C unión D. ¿Cuántos elementos va a tener eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Se unen todos los elementos, tanto de C como de D, ¿no? Es la operación de unión. Pero no se repiten. Solamente voy a copiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren, la operación de unión de C unión D son los elementos que están en C o están en D. O sea, voy a unir los elementos de C y D, pero sin repetir. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, que ya no voy a repetir. 6, 7 y 8. ¿Listo? Ya tengo los elementos de C unión D. Me interesa. Ya tengo C unión D. ¿Cuántos elementos va a tener C unión D? C unión D va a tener ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. O sea, el valor de N de C unión D son 8 elementos. Sabiendo que tiene 8 elementos, yo puedo hallar el conjunto potencia. El conjunto potencia de C unión D va a tener la combinación pues, de cada uno de ellos, ¿no? No solamente 1 hasta 8, sino que vendría la combinación 1 con 2, dos subconjuntos, 1 con 3, y así sucesivamente, ¿no? ¿Y cuántos elementos me van a resultar? Porque eso es lo que me interesa, ¿no? El conjunto potencia va a ser la combinación de, o sea, todos los elementos que están acá, del 1 al 8, y la combinación de 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, 1 con 6, 1 con 7, 1 con 8, después 1 con 2, con 3, 1 con 4, 5, 1 así, sucesivamente, ¿no? Todos los conjuntos que yo pueda formar, los subconjuntos. Pero ¿cuántos van a ser esto? Entonces, ¿esto cómo lo obtengo yo? La cantidad de elementos aquí, ¿cuántos van a ser? Entonces, va a ser el conjunto potencia de C unión D, ¿cuántos elementos va a ser? ¿O cuántos elementos? El cardinal de esto va a ser 2
elevado a la cantidad de elementos, o sea, 2 a la 8, ¿no? Entonces esto va a ser 2 a la octava. Siempre el número 2 como base elevado al cardinal, o sea, la cantidad de elementos que tiene C unión D. Estos serían 8 elementos, va a ser 2 a la octava. Y 2 a la octava, bueno, aquí tengo 2 al cubo es 8, 2 a la cuarta 16, 2 a la quinta 32, 2 a la sexta 64, 2 a la séptima 128 y 2 a la octava 256. Entonces, P, conjunto potencia de C unión D, va a ser 2 a la octava 256 elementos. O sea que el cardinal del conjunto potencia C unión D va a resultar 256. ¿Sí? Entonces vamos a repetir primero. Me dan los elementos C y D. C es X tal que X pertenece a tal y X menor que 5. Entonces C tengo 1, 2, 3, 4. Menor o igual que 5, ¿no? Incluye 5. 5. D va a ser de 2 a 9. No incluye el 2 ni el 9. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8. La unión es los elementos de C y D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Correcto? ¿Cuántos elementos tiene C unión D? Tiene 8. ¿Cuántos elementos va a tener el conjunto potencia C unión D? Va a ser 2 a la octava. Siempre se utiliza el 2 elevado al cardinal. El cardinal es 8, 2 a la octava es 256. Entonces, ¿cuántos elementos va a tener el conjunto potencia C unión D? 256. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, están los dos ejemplos que hemos utilizado, en este caso, los conjuntos potencia, el cardinal, la intersección y la unión. Bueno, terminando este tema, ya terminamos esta parte de conjunto, vamos a pasar al otro tema que se trata de los números naturales, las operaciones con números naturales, tanto suma como resta. ¿Bien? Bueno, voy a compartir pantalla para pasar al otro tema. A ver, disculpa un ratito. Vamos a empezar, ya terminamos con todo el conjuntos y operaciones. Vamos a empezar al siguiente tema, que es los números naturales, con las operaciones de suma, resta, después multiplicación, división, potenciación, radicación. ¿Ya? Entonces, conjunto de números naturales y sus operaciones. Recuerden que los números naturales siempre tenemos que tener en cuenta que empiezan como el 1, ¿no? El 0 no está incluido ahí, ¿ah? El 0 te pertenece a los enteros. Ya, ¿correcto? Entonces vamos a empezar con
Ya, entonces empezamos los números naturales. Operaciones suma y resta. Definición. Conjunto de los números naturales se representa por la letra N. ¿Está bien? La letra N. Corresponde al siguiente número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta infinito. Más infinito, ¿no? Los números naturales son conjuntos cerrados. Conjuntos cerrados. Para las operaciones de la adición y la multiplicación, ya que al operar cualquiera de sus elementos siempre va a resultar otro número natural. Si yo hago la operación de suma, resta, multiplicación, división, ¿no? La adición, si yo hago la suma, la multiplicación, al operar siempre va a resultar otro número natural. Bueno, vamos a empezar con la suma o adición, ¿correcto? La suma o adición. Tiene sus propiedades. La primera, la propiedad de la clausura. La suma de dos números naturales es otro número natural. Si yo sumo dos números naturales, cualquiera, el resultado va a ser otro número natural. O sea, clausura. Siempre va a ser otro número natural el resultado de la suma. La propiedad conmutativa. La suma no se altera cuando se cambie el orden de los sumandos. Si yo sumo 18 más 2, va a ser igual que 2 más 18. O sea, la posición no me va a alterar la suma, ¿no? En este caso, por eso se llama conmutativa. Ahí simbólicamente dice para todo A y B que pertenece a los naturales, debe ser A más B, siempre va a ser B más A, ¿no? De la propiedad conmutativa. Ya tengo clausura y conmutativa. Pasamos a la propiedad asociativa. La propiedad asociativa. La forma como se agrupan los sumandos no altera la suma. La forma como se agrupan los sumandos no altera la suma. Si yo tengo 3 más 8, entre paréntesis, más 4, va a ser igual a 3 más 8 más 4. Si yo agrupo 3 más 8 y luego le sumo 4, va a ser igual que si yo sumo 3 más la agrupación de 8 más 4. Siempre va a ser el mismo resultado, ¿no? Yo puedo asociarlo de cualquier manera y eso no me va a alterar la suma. El resultado no va a ser el mismo. 3 más 8 me da 11, más 4, 15. Si yo sumo 3 más 8 más 4 es 12, más 3 más 12 me da 15. ¿No? Observan que la propiedad asociativa, la suma no se altera. El otro es el elemento neutro. La adición de un número con el 0 da el mismo resultado. O sea, el 0 no me altera la suma en nada. El 0 se le llama elemento neutro aditivo o elemento identidad de la adición. En algunos textos, el elemento neutro se llama elemento neutro aditivo o elemento identidad de la adición. Si yo sumo cualquier número, 7 más 0, 10 más 0, 100 más 0, 1.000.000 más 0, siempre va a ser el mismo número, ¿no? Entonces ya tenemos la asociativa, elemento neutro, clausura y conmutativa, ¿no? La propiedad aditiva. Si a ambos miembros de una igualdad, yo tengo una igualdad, a ambos miembros de la igualdad se le suma un mismo número, se sigue obteniendo la igualdad. O sea, la igualdad se sigue manteniendo. Yo tengo A más B igual a C. Si A más B le sumo N, A más B más N, y a C también le va a estar resultado por N, ¿cierto? Si a ambos miembros de una igualdad se le suma un mismo número, se obtiene otra igualdad. Por ejemplo, tengo 7 más 5 igual a 12. 7 más 5, le sumo 13 y a 12, 12 también va a quedar sumado por 3, ¿cierto? ¿Está bien? La propiedad de cancelación. Si a ambos miembros de una igualdad se le cancela un mismo sumando, la igualdad también no varía. Si yo tengo 3 más 5 más 7 es igual a 3 más 5 más 7, si yo cancelo 7 a ambos lados,
8 más 5 va a ser igual a 13, se mantiene igual. Cancelo 7 a la izquierda, cancelo 7 a la derecha, entonces la igualdad no se va a alterar. Bueno, esas en general son las propiedades de la suma, de la adición. Pasamos a otra propiedad de los números naturales que es conocido por todos, que vienen a ser las bases de las otras operaciones también, que viene a ser la sustracción del número natural. Bueno, la sustracción de números naturales se considera que es una operación inversa a la adición, que consiste en que dadas dos cantidades que se llaman minuendo y sustrayendo, se halla una tercera cantidad, una llamada diferencia. Tal que sumada sustrayendo se reproduce el minuendo. Por ejemplo, tengo minuendo, y acá tengo elementos A menos B igual a C. De tal manera que la letra A en este caso me representa el minuendo. La letra B representa el sustraendo. Y la letra C es la diferencia, es el resultado de A menos B, la diferencia. El minuendo, la letra M mayúscula, sustrayendo la S mayúscula, la diferencia es la D mayúscula, ¿no? Representación general, M menos S me da D. Y si yo despejo de esto, ¿no? Porque es una ecuación, una igualdad, ¿no? S pasa al otro lado a sumar, va a ser D más S, va a ser igual a M. O sea, la diferencia más el sustraendo me va a dar el minuendo, ¿no? En forma general, ¿no? Es como una ecuación, una igualdad. Minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Si el sustraendo lo paso a sumar a la diferencia, me va a dar el minuendo, ¿no? Minuendo menos el sustraendo igual a diferencia. Si el sustraendo lo paso a dividir a la diferencia va sustrayendo, me da el minuendo. Es una propiedad que sirve mucho para resolver muchos ejercicios. Aquí tengo unos ejemplos. Tito tiene $40 y en el casino pierde 16. Pierde quiere decir que va a restar, ¿cierto? Si me dicen que es pierde, entonces va a restar. Entonces es como obvio que le quedan ¿cuánto? 24. Por ejemplo, 40 viene a ser el minuendo, menos 16, que es el sustraendo, me va a dar la diferencia que es 24. 40 menos 16, 24. ¿No? 40 menos 16, 24. 40 está en la posición del minuendo, 16 en el sustraendo, 24 es la diferencia, ¿no? Y si yo le sumo 16 más 24, me da 40. O sea que voy a sumar, sustrayendo más diferencia, me tiene que dar el minuendo. ¿Ya? Esa aplicación de la propiedad que acabamos de ver. Por ejemplo, yo tengo 10 balones, pero perdí 6 balones. Perdí quiere decir restar, ¿no? Restar, quitar. ¿Cuántos balones me quedaron? Si tengo 10 balones y pierdo 6, 10 menos 6 me daría 4 balones, ¿cierto? 10 es minuendo, 6 es sustrayendo y 4 es la diferencia, ¿no? Siempre hay que tener presente porque a veces en algunos problemas nos dice se pierde, ¿no? Se apuesta, todo, entonces tenemos que perder es restar. El minuendo siempre tiene que ser mayor que el sustraendo, perdón. El minuendo siempre tiene que ser mayor que el sustraendo. Es decir, la primera cantidad que aparece en la resta debe ser más grande que la segunda cantidad, o sea, debe ser mayor, ya que es imposible quitarle a un número menor un número mayor. Como estamos tratando con números naturales, no vamos en la diferencia no vamos a obtener negativos, ¿ya? Por si acaso, como solamente estamos trabajando con naturales, no vamos a obtener negativos, por si acaso. Todo el resultado va a ser un positivo, o sea, un natural. Por ejemplo, el minuendo, por lo tanto, el minuendo siempre va a ser mayor que el sustraendo, ¿ya? En números naturales, tengan presente. Entonces aquí tengo 24 menos 18 igual a 6. Minuendo 24, sustrayendo 18, la diferencia es 6. 18 más 6 me daría 24. Sumamos la diferencia más el sustrayendo, me da el minuendo.
tengo la propiedad de la sustracción, ¿no? Todo sale de resulta del minuendo menos sustraendo igual a diferencia, y ahí puedo tener dos igualdades. El minuendo es igual a diferencia más sustraendo, o el sustraendo es igual al minuendo menos la diferencia, ¿no? La primera propiedad resulta de minuendo menos sustraendo es igual a diferencia, por lo tanto, de ahí tengo dos igualdades. El minuendo es igual a diferencia más sustraendo, y sustraendo es igual a minuendo menos diferencia. Eso lo tengo de la misma operación de resta, ¿no? Y la otra es, la otra propiedad, minuendo más sustraendo más diferencia me da igual a dos veces el minuendo. Si yo conozco el minuendo más el sustraendo más la diferencia, si yo lo sumo, me va a dar dos veces el minuendo. Para el primer caso, ¿no? Tengo 385 que es minuendo, 148 sustraendo, si yo resto me da 237. Aplicando las propiedades, 237 más 148 me da 385, o sea, diferencia más sustraendo me da minuendo. O en el otro caso, el sustraendo es igual al minuendo menos la diferencia. Y obtengo el sustraendo, ¿no? Y la propiedad minuendo más sustraendo más diferencia es igual a dos veces el minuendo. Ahí tengo 57 menos 38 igual a 19. Minuendo es 57, sustraendo es 38 y diferencia es 19. Si yo sumo los tres elementos, 57 más 38 más 19, o sea, sumo minuendo más sustraendo más diferencia, obtengo dos veces el minuendo, 2 por 57, o sea, me da 114, ¿no? Estamos comprobando, ¿no? La propiedad. Si yo sumo los tres elementos de la resta, minuendo, sustrayendo y diferencia, obtengo dos veces el minuendo, ¿no? Ahí estamos comprobando. Por si acaso no se vayan a marear, a veces con mucha letra, esto, como ya les he dicho, aprendemos practicando. Entonces, ¿cómo aprendemos las propiedades? Practicando, resolviendo ejercicios, ¿no? Resolviendo ejercicios, resolviendo más ejercicios, vamos a aprender más a aplicar las propiedades, ¿no? De repente no vamos a agarrar de memoria, así, ¿no? Pero resolviendo los ejercicios ya se nos va quedando. Ahí tengo ejemplos. Si sumamos o restamos un mismo número natural al minuendo y al sustraendo, la diferencia no se altera. Por ejemplo, 10 menos 2 me da 8. Sumemos 5 a cada término. 10 menos 2, 10 más 5 me da 15. Y 2 más 5 me da 7. 15 menos 7 me va a dar la misma diferencia, 8. ¿No? Si a cada número, a cada término le sumamos un mismo número, la sustracción no va a cambiar. 10 más 5, 15. 2 más 5, 7. 15 menos 7, 8. Es igual que 10 menos 2, es 8. La diferencia se mantiene, ¿no? Ahora dice, sumemos 7 a cada término de la sustracción. 27 más 7, 27 menos 15 me da 12. Si a 27 le sumo 7, sería 34. Y a 15 le sumo 7, 15 más 7 me daría 12. 22, perdón. 34 menos 22, 12. La diferencia no se altera. Si sumamos o restamos un mismo número natural al minuendo y al sustraendo, la diferencia no se va a alterar. Si sumamos o restamos un mismo número natural solo al minuendo, la diferencia queda aumentada o disminuida en esa cantidad. Por ejemplo, 10 menos 2 es 8. Si a 10 le sumo 5, me daría 15. 15 menos 2 es 13. ¿No? Eso quiere decir que a 8 le aumentó 5. O sea, la diferencia, ¿no? Que también queda aumentada en 5. Si sumamos o restamos un mismo número natural solo al sustraendo, la diferencia queda disminuida o aumentada en la misma cantidad. Por ejemplo, 10 menos 2 es 8. Si a 2 le sumo 5, 10 menos 2 más 5 sería decir 10. 2 más 5 es 7, ¿no es cierto? 10 menos 7 daría 5. 10 menos 7 daría 3. ¿En cuánto ha bajado 8? En 5, ¿no es cierto? 8 menos 5 me da 3. O 10 menos 5 me da la diferencia.
La diferencia disminuye en 5, ¿no? Le hemos aumentado 5 al sustraendo, entonces la diferencia disminuye en 5. Bueno, ahí tengo ejercicios para practicar. Ejemplos. Esto es importante. Operaciones combinadas de adición y sustracción. Hay operaciones que tengo que respetar cuando están dentro del paréntesis. Si hay operaciones entre paréntesis, operamos o resolvemos primero las que están dentro del paréntesis, para después suprimir o quitar el paréntesis, ¿no? Aquí tengo 9 más 2 más 4 menos 1. Tengo que resolver primero 4 menos 1 para poder seguir haciendo las operaciones. 9 más 2, 4 menos 1 me da 3. Entonces aquí ya me quedaría 9 más 2 más 3, ¿no? Primero tengo que resolver lo que está dentro de paréntesis o de repente dentro de corchete. El otro concepto que vamos a ver también se llama complemento aritmético. ¿A qué llamo complemento aritmético de un número? Dice, complemento aritmético de un número es la diferencia entre dicho número y una unidad de un orden superior a su cifra de mayor o menor. Ejemplo, el complemento aritmético de 98 me voy a la unidad de orden superior. Sería en este caso 100. Si aquí tengo dos números, 98, el otro es la unidad, seguida de dos ceros. 100 menos 98, el complemento será 2. El complemento aritmético de 356 va a ser 1000 menos 356 igual a 644. Tengo tres números, ¿no? 3, 5, 6. Entonces tengo que tener 3 ceros acá, la unidad de orden superior. El complemento aritmético de 1250, tengo 4 números, entonces va a ser 4 ceros. 10.000 menos 1250, 8.750. El complemento aritmético de 14.200 va a ser 3, 5 números, 5 ceros. 100.000 menos 14.200. Me da 85. Bueno, hemos terminado esta primera parte, lo vamos a volver a revisar. Entonces vamos a pasar a, en este caso ya la siguiente hora. ¿Ya? En hacer ejercicios y aplicar las propiedades, tanto de la suma como de la resta. Nos quedamos ahí para pasar al siguiente bloque. ¿Correcto? Gracias.